Usted está viendo Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo y capacitando a la iglesia a través del Internet. Saludos mis queridos hermanos y amigos y bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. En el día de hoy continuamos con el capítulo número 9 de esta serie Después del Rapto. En la enseñanza anterior estuvimos hablando acerca del milenio. Ese tiempo que nosotros creemos que es un tiempo cronológico, bíblico, que va a existir en un futuro. Algunos piensan que no, y está bien, respetamos la opinión de cada persona, aunque algunos allí escriben y hay veces que hacen comentarios inclusive inapropiados acerca de esta interpretación. Sin embargo, ¿cómo es que nosotros interpretamos y vemos el milenio? Esos 1000 años que van a suceder después. ¿Y qué son las cosas que van a suceder? Es decir, ¿qué va a suceder o cómo va a ser la vida dentro del milenio? Eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Lo primero que vamos a mencionar es la cuestión de el centro del gobierno de Cristo Jesús. La Biblia nos enseña de que Jerusalén será la capital mundial y desde ahí entonces reinará Jesús como Mesías. Mira Isaías capítulo 2 lo que dice, comenzando en el versículo 2. En los últimos días el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Fíjate esto, y muy interesante que el principio exactamente del versículo 2 dice, en los últimos días. Zacarías 14:4 dice, en aquel día sus pies estarán en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén. En este caso, en el libro de Zacarías, este profeta se estaba refiriendo a la segunda venida de Cristo Jesús o el Mesías. Número 2, vamos a reinar con Jesús. Nosotros, tú y yo, los creyentes, es decir, las personas que se vayan con el Señor en lo que nosotros conocemos con el rapto. Yo entiendo que mucha gente no cree en esto. Nosotros sí, yo sí creo que va a haber un rapto porque la iglesia habla acerca de, la Biblia habla acerca de este asunto. Sí creemos de que el Señor Jesús vendrá por su iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27 dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con cetro de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. Atención, porque este texto bíblico tiene más de un tema que pudiéramos discutir, porque aquí al principio dice al que salga vencedor. Y yo sé que este es un texto que se usa en muchas ocasiones para discutir la cuestión de la salvación, si la salvación se pierde o demás. Nosotros creemos que la salvación no se pierde y entonces dice, bueno, porque al que salga vencedor, algunos no van a salir. Bueno, la pregunta es, ¿quiénes van a salir vencedores? En Primera de Juan, capítulo 5, comenzando en el versículo 3, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Atención, dice, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es aplicable entonces ahora para los cristianos, las personas que han puesto su fe en Cristo Jesús, ya han vencido al mundo. Esos son los vencedores en un futuro. No vamos a vencer a través de obras ni cosas que vamos a poder hacer, ni una lucha, ni una guerra con nadie. Tú y yo vencemos al mundo cuando nosotros creemos en Cristo, porque es Jesús el que dijo que él había vencido ya al mundo. Número 3, el gobierno será totalmente teocrático. Vamos a usar uno de los versículos que usamos anteriormente otra vez en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre.
Y mira lo que dice ahora, subraya ahí en tu Biblia, y él la gobernará con cetro de hierro. Es decir, el mismo Jesús, Dios a través de Jesús va a gobernar el mundo. Dice, las hará pedazos como a vasijas de barro. Así que este va a ser un gobierno mundial y yo creo que tú entiendas algo. Lo que está por suceder, pienso yo que en unos cuantos años más, es la imitación de lo que en realidad Jesús va a hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla del anticristo. Todos sabemos de que va a haber un anticristo. Y ahora todo el mundo, política y socialmente hablando, se está enfilando a lo que conocemos como un gobierno mundial, donde va a ser un gobierno, una religión, un presidente o un gobernante y todos van a tener que acatar eso. Acuérdate de que enseñé anteriormente que la práctica de esto última de hace 2 o 3 años fue el COVID-19, donde un grupo de personas, una élite, llegó a gobernar y a decidir todo lo que el mundo tenía que hacer y la gente tenía que obedecer, si no enfrentaban castigos o represiones. Tú sabes que las iglesias cerraron también. No es que yo esté de acuerdo con algunas medidas, sí, pero esas medidas no salieron de ninguno de nosotros, salió del gobierno, de los gobiernos. Y esto va a suceder. Entonces, eso fue simplemente un ensayo, yo pienso. Quizás a lo mejor no lo hicieron totalmente con ese propósito, pero hay muchas cosas detrás de lo que pasó con el COVID-19 que nos indica a nosotros que hay una posibilidad en que el anticristo quiera gobernar, porque es lo que dice la Biblia, quiera gobernar mundialmente, tratando de imitar a lo que Cristo sí va a hacer, porque cuando Cristo venga y establezca su reino en esta tierra, entonces Él va a ser el único rey. Por eso hemos dicho ahí de que el gobierno de Cristo Jesús va a ser un gobierno teocrático, no va a ser de hombre, un gobierno de Dios. Dios gobernando a través de Cristo Jesús, su Hijo. Número 4, todos conocerán de Dios. Isaías 11:9 dice, no harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque se llenará la tierra con el conocimiento del Señor, así como las aguas cubren los mares. Refiriéndose otra vez Isaías a los últimos tiempos. Número 5. No tendremos malos recuerdos. Isaías capítulo 65, comenzando en el versículo 16, dice, cualquiera que en el país invoque una bendición, lo hará por el Dios de la verdad. Y cualquiera que jure en esta tierra, lo hará por el Dios de la verdad. Las angustias del pasado quedarán en el olvido. Mira esto, escucha. Las angustias del pasado quedarán en el olvido, ocultas ante mis ojos. Y esto lo dice el Señor. Número 6, los animales serán mansos y domésticos, los animales, como en el principio. ¿Okay? Isaías 11, comenzando en el versículo 6, dice, el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, juntos andarán el ternero y el cachorro del león y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque se llenará la tierra con el conocimiento del Señor, así como las aguas cubren los mares. Fíjate, repito otra vez la cuestión del conocimiento del Señor, pero este pasaje nos muestra a nosotros entonces que en esos últimos días los animales van a ser totalmente domésticos. A nosotros nos encantan los animales, tanto a mí como a mi esposa, y pensamos que quizás en ese tiempo nos encantaría tener animales con los cuales nos podamos relacionar un poco más que lo que podemos hacerlo ahora, no solamente cuando vamos al zoológico. La número 7, la vida será mucho más larga. Fíjate esto, la vida. Es decir, el promedio de vida en este momento está alrededor de unos quizás 80 años, quizás 85 años, algo así. Sin embargo, en ese tiempo va a ser un poquito más larga. Isaías 65
versículo 20 dice, nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no contemplen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Este texto bíblico nos da dos informaciones. La primera es que la vida será mucho más larga. Fíjate lo que dice aquí, porque dice aquí que nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven. Es decir, ahora ya, si llegamos a 80, yo espero llegar a los 80, quizás un poquito más, si el Señor me da vida. Pero ya de aquí a allá, en estos momentos nosotros casi que no servimos para nada, como dice el dicho. Sin embargo, aquí dice de que los niños van a vivir, una persona de 100 años casi que va a ser un niño. Y vamos a ver que eso fue exactamente lo que pasó. Recuerda lo que pasó al principio de la creación. Los habitantes de la tierra duraban muchos años, 800, 900 años. Matusalén fue el que más vivió, más de 900 años. Fue increíble. Bueno, algo similar va a suceder otra vez. Si creemos que sucedió anteriormente, ¿por qué no vamos a creer que va a suceder de nuevo? Si la palabra lo dice, que en los últimos tiempos las personas van a vivir muchos años. Sin embargo, otra cosa que sí nos menciona aquí es lo que nos lleva entonces al punto número 8, es que habrá muerte. Durante ese tiempo habrá muerte, porque fíjate que aún el final del versículo 20 de Isaías 65 dice, el que muera a los 100 años será considerado joven. Es decir, que sí, van a haber personas que van a morir. Durante ese tiempo va a haber muerte. Pero aún mucho más que eso, Apocalipsis capítulo 20, mira lo que nos dice a nosotros, comenzando en el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto es después, al final del milenio, ¿ok? El capítulo 20 de Apocalipsis habla acerca del milenio y este es el final. Y dice entonces el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, que sí, en el milenio va a haber muerte, pero la muerte para las personas va a ser a una edad mucho más avanzada que la que nosotros tenemos ahora. Si dice allí el texto bíblico que estuvimos leyendo hace un segundito en Isaías 65:20, dice, el que muera a los 100 años será considerado joven. Imagínate, un joven, ahora que consideramos joven, 20, 30, 40 años. Bueno, yo sé que nosotros mientras más envejecemos, más jóvenes pensamos que somos, aunque no es así. Cuando yo era un niño, yo veía a una persona de 20 y 30 años ya como alguien vieja, porque esa era la comparación. Ahora yo veo una persona que tiene 10 o 30 años más que yo, digo 10 o 20 años más que yo, y quizás 30, y lo veo entonces también como una persona adulta o vieja en comparación a mí. Sin embargo, aquí joven va a ser uno que muera a los 100 años. ¿Hasta cuándo podamos vivir? No sabemos, quizás mucho más de 100, 120, 25, 150. O es posible que mucho más si lo comparamos como era la vida antiguamente, antes del diluvio, al principio de la creación. Dijimos de que la humanidad vivía cientos de años. Estas son algunas de las características que nos da a nosotros la Biblia. No tenemos todos los detalles exactamente. Ni Apocalipsis ni ningún otro libro nos dice algo extra. Pudiéramos encontrar algunas referencias en cuestión al anticristo, pero esto es lo básico que nosotros podemos ver y compartir con ustedes de cómo va a ser la vida durante el milenio. Sin embargo, en la próxima enseñanza vamos a ver algo que va a suceder. No lo vamos a tocar en esta clase. En la próxima enseñanza vamos a hablar de lo que va a suceder al final del milenio, por qué, algunas de esas características y a qué nos va a llevar entonces esos sucesos. Así que te invito a que tú regreses otra vez en la próxima enseñanza y comparte esta enseñanza también con otras personas. Recuerda, si todavía aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Presiona sobre la campanita para que recibas también allí una notificación cada vez que subamos una
enseñanza nueva y compártelas con tus amigos a través de las redes sociales. De esa forma también nos bendices, nos ayudas a nosotros para poder compartir la enseñanza bíblica con más personas. Una vez más, gracias por estar en contacto con nosotros y te invito a que regreses en la próxima enseñanza aquí en Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, entonces le animamos a que la comparta con otras personas, usando cualquiera de las redes sociales de su preferencia, o copiando el link de este video, y enviándoselo a alguien más a través de un correo electrónico o texto. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal, presionando el botón de la derecha en la pantalla, y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos una nueva enseñanza. Para preguntas o comentarios o para invitar al Pastor Robert a su iglesia, escriba a entrepáginasdelabiblia@gmail.com y le contestaremos lo antes posible. En nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por su preferencia y los esperamos en una próxima edición de Entre Páginas de la Biblia.